Buenos días, tardes o noches. En este vídeo voy a resolver el problema P3 de la EBAU de Matemáticas Aplicadas de Madrid del modelo 2022-2023, creo. El problema B3, que es un problema de optimización. Podemos básicamente identificar los problemas de optimización porque son siempre problemas, empecemos por ahí. Siempre va a ser algo de tenemos no sé qué, por ejemplo, también puede ser un problema de tenemos no sé cuántos, queremos construir una finca rectangular y tenemos no sé cuántos metros de alambre, tal. Siempre va a ser un problema que nos plantea una especie de situación real y nos da una variable. A veces la tenemos que definir nosotros, a veces nos la dan, como es en el caso de este problema. Pero siempre nos van a pedir maximizar o minimizar algo. Entonces, el problema dice: una pastelería hace diariamente una cantidad fija de dulces cuya masa requiere de un tiempo de reposo, el cual tiene que ser de 1 a 2 horas. Vale, nos dan el dominio también porque lo que vamos a tener que hacer en los problemas de optimización es definir una función, ¿no? Y aquí ya nos dan una función y además nos dan el dominio de la variable que tenemos que averiguar, digamos. O bueno, la variable de la que tenemos que sacar luego los puntos de inflexión. La pastelería usa un ingrediente secreto. La cantidad necesaria de ingrediente secreto, medida en gramos, que viene a ser la Q significa cantidad en gramos de ingrediente secreto, varía en función del tiempo de reposo de la masa según la siguiente función. Nos dan aquí la función y nos dicen, siendo T el tiempo de reposo medido en horas. Y claro, el tiempo de reposo tiene que ser de 1 hora, de 2 o de algo en el medio, ¿no? Entonces, la cantidad de ingrediente secreto que tenemos que utilizar va a variar en función de cuánto tiempo dejemos reposar la masa. Entonces, el apartado A nos dice: la producción diaria de dulces tiene un coste fijo de 150 euros más el coste por el uso del ingrediente secreto, el cual cuesta 100 euros por gramo. Joder, tienen que estar buenos los dulces si 1 gramo de ingrediente secreto cuesta 100 euros. Obtenga la función que representa el coste de producción diaria de estos dulces y encuentre el tiempo de reposo de la masa que minimiza dicho coste. Indique el valor del coste mínimo. Vale, lo que nos está pidiendo es que calculemos cuánto tiempo tenemos que dejar reposar la masa para que el coste de todo el proceso sea el mínimo. Entonces, vamos a definir el coste. Entonces, en vez de el coste según el tiempo, que va a ser nuestra variable, va a ser igual a 150, porque nos dice que tenemos 150 euros de coste fijo. Eso es un coste que vamos a tener, que va a tener la empresa, haga lo que haga, produzca dulces o no. Entonces siempre va a estar incluido los costes. 150 más luego la otra cosa que nos dice es que el ingrediente secreto cuesta 100 euros por gramo. Entonces esto va a ser 100 por la cantidad de ingrediente secreto. Podría poner un por, pero vamos a dejarlo así. Como está entre paréntesis significa que está multiplicando por 100. Entonces desarrollamos esta expresión. Sustituimos el coste, la cantidad y todo eso, pues por QT va a ser lo que nos han dado al principio del problema. Y ahora lo único que tenemos que hacer con esta expresión es operar para que se quede más bonita, digamos. Vale, pues entonces después de operar, básicamente operar consiste en multiplicar el 100 por todo lo que hay dentro del paréntesis, que es la expresión que nos han dado antes. Se queda 50t elevado a 4, porque un medio es 0,5 multiplicado por 100, 50t elevado a 4, 300t elevado a 2 y 500. Y luego al 500 se le suma los costes fijos, que son 150, entonces nos queda 50t elevado a 4 menos 300t elevado a 2 más 650. Esto
Parece una ecuación que además tiene una fórmula concreta en la que se utiliza la fórmula de la ecuación de segundo grado, pero utilizando un parámetro, pero no tenemos que hacer eso. Es algo que yo hice la primera vez que intenté resolver el ejercicio, pero no es algo que tenemos que hacer porque no tenemos una ecuación. Tenemos una función y lo que queremos sacar son los puntos de inflexión que tenemos entre 1 y 2, que es el mínimo y el máximo. Entonces, no hay que resolver esto como parece, digamos. Lo que hay que hacer es sacar la derivada. Y la derivada va a ser, pues en realidad no tiene mucha complicación. Vale, 50t elevado a 4, derivado, sabéis que se quita un número al exponente, entonces se queda 3 y el 4 baja multiplicando a 50 y se queda 200. T elevado a 2, pues 300t elevado a 2 más de lo mismo. Esto disminuye un número, 600t, porque se queda t elevado a 1 y pues eso no hay por qué ponerlo. El 650 directamente desaparece. Vale, entonces, ahora sí tenemos que igualar esto a 0. Entonces, igualamos la derivada a 0 para sacar los puntos de inflexión y esto es una ecuación que se resuelve con factor común. El factor común va a ser 200 porque ambos números son divisibles entre 200. Y vamos a sacar también una t, que es la que tenemos aquí en el 600. No podemos sacar más, pues porque no podemos. Podríamos sacar t elevado a 2 si aquí pusiera t elevado a 2, pero es que solo pone t, entonces solo vamos a sacar una t. Y dentro del paréntesis se nos va a quedar t elevado a 2 menos 3, porque 600 entre 200 es 3. Vale, entonces una vez ya tenemos esto, 200t igual a 0, pues 200 pasa dividiendo 0 entre 200, 0, entonces t va a ser igual a 0, ¿vale? Y luego lo que está dentro del paréntesis, el menos 3 pasa al otro lado sumando, y luego el exponente de t pasa siendo una raíz cuadrada, y nos va a quedar como resultado que t es igual a más menos 1,73, pero aquí hay que interpretar, ¿no? O sea, el tiempo de reposo no puede ser de menos 1,73 horas. Entonces solo nos vamos a quedar con más 1,73, que 1,73 será hora y 40 minutos, hora y ciertos minutos. Entonces, ahora que tenemos todo esto, vamos a probar con cada punto de inflexión que tenemos. Tenemos el mínimo, que es 1, tenemos el máximo, que es 2, y luego tenemos lo que está en el medio, el otro punto de inflexión, que es 1,73. Entonces, esto es el valor de t, los distintos valores que puede tener t. Entonces, aquí es sustituir en esta función que nos ha dado, bueno, que hemos calculado al principio, y es sustituir por cada número que tengamos como punto de inflexión. Vale, entonces después de sustituir t en la función por cada punto de inflexión que tenemos, primero hemos sustituido con el mínimo, que es 1 hora, y cuando metemos esto en la calculadora no hace falta si somos un poco ágiles con el cálculo mental, nos sale que vamos a tener 400 euros de coste. Con el punto de inflexión que hemos sacado, 1,73, esto sí que hace falta meterlo en la calculadora, nos va a salir además un número redondo, 200 euros de coste. Y con el máximo tiempo de reposo que podemos dejar la masa, nos sale que tenemos 250 euros de coste. Entonces, lo que preguntaba el enunciado es que calculáramos el tiempo de reposo de la masa que minimizaba el coste y que indicáramos además el valor del coste mínimo.
pues vale, el tiempo que va a minimizar al máximo, minimizar al máximo, eso no tiene pues, sentido. El tiempo que va a minimizar el coste que tiene todo el proceso de reposo de la masa y tal, va a ser 1,73. Y el valor del coste mínimo va a ser 200 euros. Vale, entonces aquí he escrito la conclusión, que es que para que el coste sea el mínimo, el tiempo de reposo ha de ser de 1,73 horas y el valor del coste mínimo es 200 euros. Entonces esta es la buena. Y luego el apartado B dice: obtenga el tiempo de reposo que maximiza el coste de producción e indique la cantidad de ingrediente secreto que se necesitaría en este caso. Vale, realmente lo primero que nos ha preguntado, que es obtenga el tiempo de reposo que maximiza el coste de producción, ya lo tenemos. Si dejamos la masa reposando 1 hora es cuando más caro nos va a salir el proceso y va a costar 400 euros. Entonces eso ya lo podríamos poner. Entonces yo ya he puesto aquí la conclusión a la primera cosa que nos pedían, que he indicado que lo hemos calculado en el apartado anterior. Y 1 hora es el tiempo de reposo que maximiza el coste y el valor es de 400 euros. Aunque no nos han pedido el valor del coste y tal, pero bueno, yo lo he puesto igual. Y luego nos piden la cantidad de ingrediente secreto que necesitaríamos en este caso. Vale, pues aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la función que nos han dado al principio, que no indica coste como en el apartado A, sino que indica la cantidad de ingrediente secreto que tenemos que utilizar, que es la Q, medida en gramos. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir el tiempo pues por 1, porque tenemos 1 hora, que es lo que maximiza el coste, y lo que nos pide es la cantidad de ingrediente secreto que necesitaríamos en este caso. Entonces sustituimos la T por 1. Luego metemos todo esto en la calculadora y nos va a dar 2,5. Entonces vamos a necesitar 2,5 gramos. Bueno, vamos a escribirlo en conclusión. Entonces, simplemente nos han dado esta ecuación, aparte de que nos ha servido en el apartado A, pues para que podamos calcular cuánto necesitaríamos de ingrediente secreto en cada caso. También podríamos calcularlo con 1,73 horas de reposo, y con 2 podríamos hacerlo sustituyendo en cada caso la T por el valor que tuviera. Pero nos ha pedido pues sustituirlo por el tiempo que maximiza el coste de producción, así que lo hemos sustituido por 1 hora. Y ese es todo el problema. No, o sea, lo más difícil del problema es, digamos, traducir lo que te piden en forma de función. Pero nos dan el dominio y todo, así que en realidad si se entiende y si se razona, no es tan difícil.